¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a hablar de los termos eléctricos y de los inversores, del tema Smart Grid. Y bueno, normalmente cuando cuando tienes capacidad eléctrica, digamos, o empiezas a tener la posibilidad de bajar el precio de la electricidad, pues el termo es la primera opción quizás para ir rascando y quitando consumo de gas, como es mi caso, ¿no? Yo tengo una caldera con acumulador y tiene un gasto bastante alto. Entonces he conseguido reducir el consumo de gas quitando el ACS digamos, de la caldera, dejando de utilizar el ACS en la caldera. Entonces, en principio he colocado un termo en paralelo, es decir, que no he quitado realmente el gas, sino que lo he deshabilitado. Tengo unas llaves que puedo hacer un bypass o bien tirar del termoeléctrico o en un momento dado podría cerrar el termo y calentar agua con gas. Es decir, que al final no es que lo haya suprimido, pero deja de utilizarlo. Entonces la caldera sí que la utilizo porque tengo calefacción de gas de momento. Entonces, bueno, la segunda fase será intentar eliminar el gas, dejar de utilizar gas para calentar la casa, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los termos tiene varias características, tiene varios detalles que hay que tener en cuenta a la hora de coger un termo. Entonces, bueno, en principio ya, aparte ya de la unidad familiar, del termo que puedas necesitar, es que el termo hay que gestionarlo bien porque tiene un consumo muy elevado. El termo que yo he adquirido, que compré en su día, fue el 6000T, que es como el 2000T, que es el estándar de Bosch, el Bostronic 2000T, que es el más económico. Y el 6000 tiene una diferencia, es algo más caro, pero tiene una diferencia que es que el aislamiento del termo es muchísimo mejor, tiene menos pérdidas que el 2000. Entonces son para climas más fríos, ¿no? Entonces me decidí por el 6000T porque tuviera menos pérdidas. Cogí el modelo de 120 litros que tiene una resistencia de 2000 vatios. El termo tiene un consumo bastante elevado. Bastante elevado. El termo cada vez que demandas agua y baja la temperatura salta y te mete 2000 vatios de golpe. El problema que hay es que con los inversores que suelen ser de 5000 vatios en aislada, por ejemplo, si tú estás tirando de baterías o fotovoltaicas, tienes combinación, no estás en modo aislado, pero tu inversor es el que te limita la potencia y estás con 3000 y pico vatios y te salta el termo de repente con 2000 vatios, te tira el chiringuito. El inversor, en cuanto vea más de 5000 vatios, dependiendo del exceso, va a aguantar unos segundos y lo que hará es cortar. Si no se baja la potencia, lo que hará es desconectar. Y eso es una faena, ¿no? Te pasa de noche, o en mi caso que tengo toda la domótica, un montón de cacharros conectados. Si me corta y me quedo sin suministro, el problema es que voy a tener que revisar todo, levantar el domótico, ver si arranca bien, pues es un jaleo, ya no simplemente dar la luz, ¿no? Entonces, no se puede tener un termo a no ser que tengas ya pues un servidor a lo mejor de 7000 u 8000 vatios. Si tienes dos inversores en paralelo que ya pues estén cerca por ejemplo, de 9 o 10.000 voltiamperios, ¿no? 9 o 10.000 vatios. Y, y claro, el meter entonces el termo hay que hacer una serie de acciones que en la primera es reducir la potencia. El tema es que esto va de la mano. El reducir la potencia del termo, es decir, convertir al termo en un termo smart, es la única forma de integrarlo con un inversor de 5000 vatios. Mucha gente lo que hace es conectarlo y desconectarlo con interruptores, que eso no aporta absolutamente nada, ni ahorro energético, lo más seguro es que te quedes sin agua cuando la necesitas y no hay forma de aprovechar los excedentes haciendo esas operaciones. Entonces, los termos Smart, yo lo descarté. El 6000T, ese termo, el 6000T, tiene un regulador de temperatura manual, por lo que yo puedo poner la temperatura. De hecho, la tengo al máximo y yo ya con la domótica lo caliento hasta donde yo quiero. Entonces hay que hacer dos acciones para meter el termo con un inversor de 5000 vatios. Regularlo. En GitHub está el tema de Tasmota, el Lighting, es decir, la integración de Tasmota con módulos dimmer. Yo compré un módulo dimmer de RobotDim de 16 amperios en AliExpress que funciona muy bien.
no se calienta, funciona estupendamente. De hecho, he comprado otros 24 amperios para otra cosa. Y llevo trabajando con el termo sin darle más de 900.000 vatios, pero desde que lo tengo. No he visto más de 900 vatios realmente. En algún caso puntual 1100, pero muy puntual. Entonces, trabajando con potencias de menos de 1000 vatios, puedes tener disponibilidad del agua. El control es muy sencillo. Yo lo que no he hecho ninguna modificación en el termo. Simplemente he colocado en el termo, lo que he hecho es poner un enchufe al lado del termo. Es decir, al lado del termo he puesto un enchufe que va canalizado hasta una caja donde tengo el módulo D1 con Tasmota, ¿vale? El SP, conectado al módulo, controlando el módulo dimmer, y estoy conectado por MQTT a la domótica. Es decir, que desde Node Red estoy gestionando vía MQTT, protocolo MQTT, mandándole mensajes para poner el termo a distintas potencias. ¿Vale? La instalación eléctrica hay que hacerla bien, su toma de tierra, etcétera, que no quita que puedas dimar el termo. Además aporta una seguridad porque la tensión que manejas dimando el termo es más baja. Es decir, en ningún momento yo paso a lo mejor de 90 o 100 voltios y el diferencial funciona sin ningún problema con estos niveles de tensiones. Entonces, si tienes una avería en un diferencial, no es lo mismo que te arren 230 duchándote que te arren 90 voltios. Entonces, bueno, en principio la instalación tiene que estar correcta. Es una puntualización. El termo tiene un consumo brutal. Tienes una clase C. Lo podemos convertir en una eficiencia, podríamos etiquetarlo a nivel domótico, ¿no? Hablando. Podríamos darle una eficiencia, una etiqueta de eficiencia energética de P o incluso A, sin ningún problema, porque el termo no es nada eficiente como lo venden. Es decir, con sus 2000 vatios tiene unas pérdidas tremendas y el consumo que dice Bosch que tiene es elevadísimo. ¿Vale? Es muy elevado. Tanto como que el termo gasta unos 12.600 kilovatios hora anuales. Estamos hablando de 12,6 megavatios hora al año. Un consumo que declara medio Bosch de 12 kilovatios diarios. Es una pasada, eso es una barbaridad. Entonces es inmanejable, es un consumo energético hoy en día. Mucha gente está quitando los termos y pasándose a otras alternativas por el precio de la energía. Pero cuando tienes alternativas a la electricidad, lo que puedes hacer es colocar el termo y darle inteligencia. ¿Vale? Entonces con el robotín lo tenemos, no hay que hacer ninguna modificación, solo enchufar el termo y ya lo tenemos controlado. Y luego otra ventaja es que este termo tiene la sonda de temperatura y el magnetotérmico de protección interno lo tienen con una sonda que va a la mitad del termo. Es un tubo en el que entra el dedo meñique, es de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, y entonces es muy fácil. Tiene un tapón que sujeta los cables, un tapón de silicona, quitas el tapón, metes la sonda de temperatura hasta el tope, hasta la mitad del termo, y pones el tapón que es el que sujeta los cables, y de ahí sacas el cableado y te lo llevas de nuevo al D1. Es decir, la sonda de temperatura, he puesto un Dallas, un DS18B20, ¿vale? Que es un sensor digital, se alimenta a 3,3 o 5 voltios, tiene otra patita que es GND, masa, y otra que es la salida de datos, ¿vale? Esto hay mucha información. También en Tasmota hay mucha información de integración con el Dallas, con el DS 18B20, y entonces estoy leyendo a 3 metros. Yo tengo la caja en la cual llevo el cable, lo saco por el de alimentación y lo llevo hasta la caja, hasta el D1, que utilizo para el dimado y para obtener la temperatura del termo. Y con esto yo ya tengo toda la información. He aprendido o he analizado los datos que tengo y sé cómo este termo se calienta, con las potencias que le aplico, qué potencia tengo que aplicar para levantar el termo 10 grados, 20 grados. Y me he hecho unos programas, he hecho una programación para que el termo se vaya calentando por la noche hasta la temperatura que yo quiero. Normalmente busco la máxima temperatura para que el día aguante. Y luego puedo hacer un mantenimiento. Si hay excedentes se puede recuperar la temperatura. Si tienes baterías y al cabo del día pues no has tenido un gasto muy excesivo, pues le puedes aplicar también alimentación de batería sin problema. Lo suyo sería intentar hacerlo con excedentes
y consigues mantener la temperatura y bueno, pues tener disponible el termo tranquilamente para un par de duchas diarias como mínimo, ya depende de tus excedentes y tu gestión. Y luego se puede aumentar el rendimiento del termo colocando, como te recomiendan aquí, una válvula mezcladora en la cual entra agua fría y entra agua caliente, y lo que hace es sacarte la temperatura a lo que tú le definas en la válvula mezcladora, que tiene un mando en el cual tú pones la salida a 34 grados, a 36, 38, lo que tú quieras. Yo lo he ajustado, como tengo grifo monomando, lo he ajustado para que me salga el agua poniendo el grifo a tope, ya me sale, no tengo que mezclar nada, me sale el agua a una temperatura buena para ducharse, ni fría ni caliente, tirando a calentita. Y la ventaja que los niños pues se pueden duchar sin problemas, porque un termo calienta muchísimo el agua y sale tela marinera. Entonces, el problema del termo es que le cae a un niño, toca un mando y le cae el agua a 65 grados encima y lo escalda, ¿no? Lo quema. Entonces la ventaja de la comodidad y el aprovechamiento del agua caliente, el rendimiento del termo con la válvula mezcladora, ¿vale? Y luego pues también he bajado en la llave de paso, tengo esta instalación, la llave de paso, he bajado el caudal para que no tirar muchos litros, es decir, que te duches cómodamente, no con poquito agua, sino bien, pero no tirando, porque si tienes un caudal excesivo, pues por minuto pues estar tirando muchos litros y lo que haces es al final desaprovechar el termo, ¿no? Vaciarlo antes de tiempo y luego cuesta calentarlo. Entonces, si optimizas la temperatura y el caudal, pues optimizas el termo en general y obtienes un mayor rendimiento y aprovechamiento del termo. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, los datos que dan... Vaya, a ver. Los datos que da Bosch... A ver... Vale, vamos a ver. Los datos que da Bosch son un poco impresionantes cuando se analizan bien a la hora de coger un termo. Estamos viendo, por ejemplo, aquí algunos datos que yo he calculado. Mira, quedaros con este dato, 53,3 pérdidas térmicas, ¿vale? Del envolvente, del aislamiento. El tiempo de calentamiento del termo del modelo 120 son 3 horas 21, 3 horas 21 minutos a 2000 vatios, ¿vale? Entonces, Bosch ha sacado un modelo, o cualquier fabricante saca un termo al mercado con una potencia suficiente para calentar el agua rápidamente, pero es que eso penaliza mucho el rendimiento y entonces tira mucha electricidad. Estamos desaprovechando mucha electricidad, de ahí que tenga un rendimiento tan bajo y una clase energética, una eficiencia energética tan extremadamente baja y un etiquetado C, la mayoría de ellos. Y ya en función del volumen incluso D. Aquí está lo que os comento, de que tiene un consumo de 2.695 kilovatios hora, es decir, 2,7 megavatios hora anuales, que es una barbaridad, y el uso medio, Bosch especifica que son 12,458, 12,458 kilovatios. Vamos, en torno a 12 kilovatios y medio diarios, que es una barbaridad. Entonces, al domotizar el termo, al tener el control de temperatura y conocer la temperatura, podemos calentarlo realmente cuando sea necesario, en función de nuestro perfil. Podemos utilizar horas para calentarlo a tope fuera de horario y aprovechar, por ejemplo, la madrugada, como hago yo. Y de esa forma consigues bajar muchísimo el consumo. Es decir, vos calienta el termo, le da un incremento de 50 grados. Para incrementar el agua a 50 grados, Bosch tarda 3 horas y 21 minutos. Lo habíamos visto arriba, ¿no? 3 horas 21 minutos para un incremento de 50 grados, ¿vale? Incremento de temperatura 50 grados, 3 horas 21. Esto supone para 2000 vatios un consumo de 6700 vatios. Pues yo consigo por la noche, aplicando menos potencia con una mayor eficiencia, es decir, tardo más tiempo, pero aumento la eficiencia en torno a un 40% y consigo con unos 4000 vatios, aproximadamente 4200 como máximo, elevar la temperatura 50 grados frente a los 6700 que tarda. Estamos hablando de un ahorro importante. Entonces, he hecho unos cálculos que os comento aquí. Esto es lo que he tardado yo he consumido el día de ayer, día 7 de enero, 3,6 kilovatios en levantar la temperatura de 18 grados, que estaba ayer el termo,
hasta los 62 grados. Es una temperatura, es levantar la temperatura a 44 grados más o menos aproximadamente. Unos 42 grados, que son casi 50, en 3,6. Ya os digo que yo el termo emplearía 4,2 kilovatios hora en levantar lo que el termo a 2000 vatios lo hace en 6700, simplemente por el hecho de tenerlo domotizado. Aquí vemos que subo 18, que está prácticamente a 20, es decir, lo he subido a 62, lo he subido a 44 grados, ¿vale? A 62, 44 grados, con un consumo, como habéis visto, de 3860 vatios hora. Hecho, como tengo muchas gráficas, esto es la potencia que le estuve aplicando al termo, ¿vale? Una media de 600 y pocos vatios, ¿vale? De 0 a 7. El objetivo es conseguir que la temperatura se incremente, el termo esté a las 7 de la mañana bien caliente, no a las 3 de la mañana porque se me empieza a enfriar, sino a las 7 de la mañana, que es cuando corto el calentamiento, y así tengo una temperatura más alta durante la mañana, durante el resto del día. Estas son mediciones que he hecho a distintas potencias, he sacado gráficas, como también tengo una punza amperimétrica que mide el consumo del termo para sacar datos con fiabilidad. Y entonces le he aplicado 548, en este caso, 548 vatios, 5 horas, por lo que he gastado 2740 vatios hora, y se ha incrementado la temperatura a 28,9. Fijaros que con 2700 lo he elevado prácticamente 30 grados. Aquí estuve 6 horas calentando a 590 y lo levanté 43 grados con 3540. Todo depende de la potencia que utilicemos. A mayor potencia, menor tiempo de calentamiento, pero menor rendimiento. ¿Vale? Entonces he cogido distintas medidas, he sacado la media y he calculado que el termo en torno a 500-600 vatios, que es lo que suelo utilizar para calentarlo, me eleva por cada vatio hora, me eleva la temperatura a 0,0111 grados centígrados. Muy poquito por cada vatio hora. Pero con esto ya puedo calcular yo, para estas potencias, qué tengo que aplicar para levantar la temperatura, lo que yo quiera, 20 grados, etcétera. Estas son las pérdidas del termo. Recordar el dato de 53,3 que decía vos, 53 vatios para evitar las pérdidas que tiene. Es decir, estas son las pérdidas del termo. Si yo le aplico 53 vatios, voy a hacer que el termo no pierda nada, que se mantenga constantemente a la misma temperatura a la que está, ¿vale? Suponiendo que no hago uso de él. Es decir, en el tiempo va perdiendo y va bajando la temperatura. Esta es la potencia que tendría que aplicarle, los vatios a la hora que tendría que aplicarle de forma constante para contrarrestar la pérdida que tiene el termo, ¿vale? Son vatios hora. Yo he cogido también de mis gráficas y le he dicho, aquí estuvo 5 horas sin uso y me cayó desde esta temperatura inicial hasta final, 3,2 grados, 14 horas, perdí 8,7 grados, 5 horas en stand-by, perdí 2,9 grados. Si divido la potencia, la temperatura que ha perdido entre el número de horas, me sale lo que pierde por hora y me da aproximadamente 0,6. Este termo pierde 0,6 grados centígrados por hora, es decir, en 10 horas ha perdido 6 grados. Tampoco está muy mal. No tengo datos del 2000, me fui de cabeza por este porque es un termo superior en aislamiento al T2000. ¿Vale? También es manual, tiene otros modelos electrónicos, pero hay que olvidarse de los Smart, que trabajan por su aire, a su bola. Llevan aplicaciones que no se pueden integrar en la domótica posiblemente. Dejaros de wifi, mi recomendación es convertir el termo, domotizarlo, convertirlo en un termo smart compatible con vuestra solución. Y lo más fácil es esto, hacerlo con Node Red, poder tener integración con Assistant, etc. Mis cálculos, 55 vatios, es decir, que fijaros cómo me coincide. Aquí sí que me coincide porque yo no estoy aplicando 2000 vatios para calentamiento, estoy aplicando 600. Por eso mi rendimiento es un 40%, en torno a un 40% superior. Y ese es el ahorro energético que yo tengo respecto al termo. Ahora mi termo no es un clase C, es como poco un clase B y quizás sea un clase A. Cuando lleve más meses y mida el consumo del termo, podré determinar la eficiencia energética y qué clase energética tiene. Pero C ya no es porque he bajado mucho el consumo. Conociendo yo las pérdidas que tiene por hora el termo, ¿vale? Conociendo las pérdidas que tiene por hora para contrarrestar las pérdidas que tiene, sabiendo que por un vatio hora
levanto esto a la temperatura 0,0111 grados, puedo sacar la potencia que hay que aplicar. Para estas tres medidas he sacado tres valores y la media son 55. Me cuadra. Me cuadra perfectamente que lo que Bosch ha sacado en su certificación, en sus pruebas de laboratorio de este dispositivo, me cuadra con las medidas que yo tengo reales tomadas en campo, con después de 2 meses tomado con el termo. Y me cuadra. Yo, de hecho, si aplico en torno a 60 vatios al termo, lo mantengo constantemente. En 10 horas, si le doy 60 vatios, que es un consumo de 600 vatios hora, no muy disparado, podría mantener, contrarrestar las pérdidas, esos 6 grados de pérdidas que tiene. Vale, pues estos son los datos y todo lo que, bueno, considero yo que es importante para instalar un termo. Es inviable con un inversor de 5.000 un termo de estas características, salvo que sea un termo de 30 litros, que sea un termo que sea un kilovatio hora de consumo, pero con estos grandes termos hay que domotizarlos. Además de domotizarlos, se aumenta el rendimiento de forma abismal, ¿vale? Eso es muy importante. Y teniendo en cuenta también a la instalación, invertir un poquito más, invertir 50, 60, 70 euros en una válvula mezcladora, conseguimos también sacarle mayor rendimiento al termo. Y yo prácticamente ya no hago uso del gas. El gas me representaba, cuando me iba de vacaciones, veía la factura del hecho, bueno, tenía un acumulador, una caldera con acumulador, y veía que a mí me suponía en torno a mensual, en torno a 40 euros, 45 euros de gas. Y luego en periodo normal, con las duchas gastas más, facturas simplemente el gas, pues en cuanto a ACS estaba en torno a 80-90 euros de consumo mensual. Ese consumo ya los he eliminado y lo he pasado a eléctrico, pero eléctrico ahora me renta. Es decir, que estoy consiguiendo un ahorro de más de 500 euros, entre 500 y 600 euros, más o menos, al eliminar el consumo, teniendo en cuenta que ahora uso calefacción y también me calienta el agua, pero en los meses que ya no uso calefacción me supone un ahorro ya de gas en torno a 500-600 euros, y si no sube más, claro. En electricidad me renta por carga en periodo valle, y realmente el termo, que tiene un consumo de 3 kilovatios diarios, al precio que consigo, ¿no?, la electricidad, pues me renta muchísimo más que el gas. No me supone el termo en estos meses, las facturas no han sido especialmente importantes desde que lo he instalado. Lo que sí que me penaliza y nos está penalizando a todos, es el precio del tope de gas, que nos está elevando bastante la factura. Y nada, esas son las conclusiones finales. Y bueno, espero que el vídeo haya resultado interesante. Cualquier comentario, si trabajáis con termo, vuestra experiencia, dudas sobre lo que explico, si queréis algún detalle más de la domótica, pues me comentáis. Así que nada, un saludo y gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.